Hubo un rey que se creyó eterno. Herodes el Grande, aliado de Roma y dueño de Judea, levantó templos y fortalezas para que su nombre nunca se borrara de la piedra. Pero su ambición no se detuvo en los muros. Cuando escuchó que había nacido un niño llamado a ser rey de los judíos, ordenó la matanza de los inocentes en Belén. Intentó asesinar al Mesías antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera caminar. Sin embargo, ningún ejército ni conspiración pudo salvarlo de su propio destino. En sus últimos días, el cuerpo que había gobernado con crueldad comenzó a pudrirse. Sus pies, símbolo de poder, se convirtieron en carne muerta que anunciaba su caída. El hedor de su reinado se extendió más allá de los palacios, más allá de las murallas, como un castigo divino. Esta es la historia de un rey que quiso desafiar a Dios y cuyo final fue tan asqueroso como su ambición. Una tragedia en 7 actos, donde el poder, la sangre y la enfermedad se entrelazan para revelar que ningún hombre, por grande que se crea, puede escapar de la justicia eterna. En los desiertos ardientes de Judea, bajo el sol que quemaba las piedras y los huesos, nació un hombre destinado a ser recordado no por su bondad, sino por su astucia. Herodes, hijo de Antípatro, no heredó un trono legítimo ni una corona sagrada. Lo que heredó fue la habilidad de un zorro a moverse entre sombras, olfatear oportunidades y sobrevivir donde otros caían. Desde joven, aprendió que el poder no se gana con nobleza, sino con cálculo frío y alianzas estratégicas. Roma, el gigante que dominaba el mundo, miraba a Judea como una provincia turbulenta, un territorio pequeño pero crucial. Herodes entendió que su destino no estaba en las manos de su pueblo, sino en las manos de los cónsules y generales romanos. Así, se convirtió en servidor de Marco Antonio, y luego de Octavio, el futuro Augusto. No era amado por los judíos, pero era útil para Roma, y eso bastaba. Su ascenso fue marcado por sangre. Cuando los enemigos de su padre lo persiguieron, Herodes no dudó en tomar las armas. Con apenas 20 años, ya era gobernador de Galilea, y su fama creció por la rapidez con la que castigaba a los bandidos y rebeldes. La crueldad era su sello, y la eficiencia su escudo. Roma lo observaba con aprobación a un hombre capaz de mantener el orden en una tierra difícil. Pero Herodes no era un simple soldado. Sabía que la fuerza bruta no bastaba. Había que tejer redes de poder. Se casó con Mariamne, descendiente de la dinastía Asmonea, para legitimar su posición ante los judíos. Con esa unión, mezcló la sangre de los sacerdotes con la astucia del zorro. Sin embargo, el matrimonio fue más político que amoroso, y pronto se convertiría en una tragedia que revelaría su paranoia. El pueblo lo miraba con recelo. Para muchos, Herodes era un extranjero, un idumeo que no pertenecía a la casa de David. Pero él no buscaba amor, buscaba control. Con oro y promesas, compró lealtades, con espadas y ejecuciones, eliminó opositores. Cada paso hacia el trono estaba manchado de sospechas y cadáveres. Cuando Roma decidió que Judea necesitaba un rey fuerte, Herodes fue la elección obvia. En el año 37 a.C., con el respaldo de legiones romanas, entró en Jerusalén y tomó el poder. No fue una coronación celebrada por su pueblo, sino una imposición militar. El templo, las murallas y las calles se llenaron de soldados extranjeros, y el pueblo entendió que su nuevo rey no era un hijo de Israel, sino un servidor de Roma. Herodes se ganó el título de El Grande no por su bondad, sino por sus obras. Desde el inicio, quiso demostrar que su reinado sería eterno. Mandó construir palacios, fortalezas y ciudades. La más célebre de sus obras fue la ampliación del Templo de Jerusalén, un proyecto colosal que buscaba reconciliarlo con el pueblo y dejar una huella imborrable en la historia. Pero detrás de cada piedra levantada había un cálculo político. Mientras el pueblo admiraba la magnificencia, Herodes reforzaba su poder y su legado. Su astucia era legendaria. Como Anzoro, sabía cuándo atacar y cuándo esconderse. Cuando Marco Antonio cayó derrotado y Octavio se convirtió en Augusto, Herodes cambió de bando sin titubear. Se presentó ante el nuevo emperador y con palabras hábiles logró conservar su trono. Roma admiraba su habilidad para sobrevivir a las tormentas políticas. Pero esa misma astucia era también su condena. Herodes nunca confió en nadie. Veía enemigos en cada esquina, conspiraciones en cada sombra. Su paranoia lo llevó a ejecutar a su propia esposa Mariamne, a sus hijos y a muchos de sus consejeros. El zorro que había escalado hasta la cima, ahora vivía rodeado de trampas que él mismo había colocado.
Herodes no se conformó con el título de rey, impuesto por Roma. Su ambición era más grande. Quería que su nombre quedara grabado en piedra, que las generaciones futuras lo recordaran no solo como un gobernante, sino como un creador de maravillas. Si el pueblo no lo amaba, al menos lo admiraría. Si no lo aceptaban como legítimo, lo aceptarían como inevitable. Así comenzó la era de los constructores. Herodes levantó palacios que deslumbraban con mármol y frescos, fortalezas que se alzaban sobre montañas imposibles y ciudades que llevaban su sello. Cada obra era un mensaje: yo soy el grande y mi poder es eterno. A la más célebre de sus empresas fue la ampliación del Templo de Jerusalén. El santuario, corazón espiritual del pueblo judío, se convirtió en un proyecto monumental. Herodes ordenó que se reconstruyera con bloques de piedra blanca, tan enormes que parecían imposibles de mover. Miles de obreros trabajaron día y noche, y el resultado fue un templo que rivalizaba con las maravillas del mundo antiguo. Para el pueblo, era un símbolo de fe. Para Herodes, era un monumento a su gloria. Pero detrás de cada piedra había un cálculo político. Herodes sabía que el templo era el centro de la identidad judía. Al embellecerlo, buscaba reconciliarse con un pueblo que lo veía como extranjero. Sin embargo, esa reconciliación era superficial. El pueblo nunca olvidó que el templo había sido reconstruido por orden de un tirano aliado de Roma, más allá de Jerusalén. Herodes levantó fortalezas que parecían imposibles de conquistar. Masada, la fortaleza en lo alto de un peñón en el desierto, se convirtió en símbolo de su poder militar. Herodión, su palacio fortaleza en forma de montaña artificial, fue diseñado como su tumba gloriosa, un lugar donde incluso la muerte debía rendirse ante su grandeza. Cada construcción era un desafío a la naturaleza, una demostración de que el rey podía dominar no solo a los hombres, sino también a la tierra. Herodes también fundó ciudades. Cesareo Maritimao, construida en honor al emperador Augusto, fue un puerto colosal, con un faro que rivalizaba con el de Alejandría. Allí, el mar se doblegaba ante la ingeniería romana y la ambición del rey. Era un recordatorio de que Herodes no gobernaba solo Judea, sino que era parte del imperio más poderoso del mundo. El pueblo miraba estas obras con asombro, pero también con resentimiento. Admiraban la magnificencia, pero sabían que habían sido construidas con impuestos desmedidos y trabajo forzado. Cada piedra levantada era también una carga sobre sus espaldas. La grandeza de Herodes era, para ellos, una cadena invisible. Herodes se enorgullecía de ser llamado el Grande, no por su bondad, sino por la magnitud de sus obras. En su mente, la arquitectura era la forma más pura de inmortalidad. Los hombres mueren, los imperios caen, pero las piedras permanecen. Si el pueblo lo odiaba, al menos no podría olvidar su legado. Sin embargo, esa obsesión por construir era también un reflejo de su vacío interior. Herodes sabía que no tenía raíces legítimas en la casa de David. Su sangre idumea lo convertía en un extranjero a los ojos de muchos. Por eso, levantaba templos y palacios para cubrir con piedra lo que no podía cubrir con linaje. La paradoja era evidente. Mientras sus obras se alzaban hacia el cielo, su alma se hundía en la paranoia. Cada palacio era también una fortaleza, diseñada no solo para impresionar, sino para protegerlo de enemigos reales e imaginarios. Herodes construía muros contra el mundo, pero también contra sí mismo. Roma lo admiraba. Para los emperadores, Herodes era un aliado ejemplar, un rey capaz de mantener la paz en una tierra difícil, y al mismo tiempo, un hombre que sabía honrar al imperio con ciudades y monumentos. Pero para su pueblo, cada obra era un recordatorio de su tiranía. El templo, las fortalezas, las ciudades, todo era grande, pero nada era suyo. Así se consolidó la imagen de Herodes como constructor de imperios, un rey que levantó maravillas para ocultar su fragilidad, que buscó inmortalidad en la piedra, mientras su cuerpo se acercaba lentamente a la corrupción. El Grande había creado un mundo de mármol y oro, pero bajo esa superficie latía el miedo, la sangre y el odio. El zorro que había escalado hasta la cima ahora se disfrazaba de arquitecto, pero cada piedra levantada era también un ladrillo en la tumba de su memoria, porque la grandeza material no podía borrar la sombra de sus crímenes, ni detener el destino que lo esperaba a pudrirse en vida, como símbolo de que ningún muro puede proteger a un hombre de la justicia eterna. Herodes había levantado templos y fortalezas, pero bajo esas piedras se escondía un corazón corroído por el miedo. El rey que se había ganado el título del Grande no era un hombre seguro de sí mismo, sino un tirano que veía enemigos en cada sombra. Su paranoia lo consumía, y esa paranoia se convirtió en sangre,
El primer golpe lo dio contra su propia familia. Mariamne, la esposa que había tomado para legitimar su trono, era amada por el pueblo y respetada por la nobleza. Pero Herodes, temiendo conspiraciones, comenzó a sospechar de ella. Los rumores de traición se mezclaron con su inseguridad, y el rey decidió que la única forma de protegerse era eliminarla. Mariamne fue ejecutada, y con ella murió la posibilidad de reconciliación con su pueblo. La tragedia no terminó allí. Herodes también mandó matar a sus propios hijos, acusándolos de conspirar contra él. En la sangre de su linaje se derramó en los pasillos del palacio, y el eco de esas muertes se convirtió en símbolo de su locura. Roma misma, al escuchar de sus crímenes, comentó con ironía: es mejor ser cerdo de Herodes que hijo suyo. Pero el crimen que selló su nombre en la historia fue la matanza de los inocentes. Según el Evangelio de Mateo, cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que había nacido, Herodes se sintió amenazado. El título que había buscado toda su vida ahora se le escapaba en la figura de un niño. Herodes fingió interés en adorar al recién nacido, pero en realidad planeaba eliminarlo. Cuando los magos no regresaron para informarle, el rey estalló en furia. Ordenó que todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores fueran ejecutados. El llanto de las madres y el grito de los inocentes se convirtieron en un río de sangre que manchó para siempre su reinado. Jesús sobrevivió porque José y María huyeron con él a Egipto, pero la memoria de la matanza quedó grabada en la tradición cristiana como uno de los actos más crueles de la historia. Herodes había intentado asesinar al Mesías, y en ese intento reveló la profundidad de su tiranía. El pueblo lo odiaba. No era solo un rey extranjero, sino un asesino de niños, un hombre capaz de destruir su propia familia y su propio pueblo, por miedo a perder el poder. La sangre derramada se convirtió en un espejo de su paranoia. Cada muerte era un intento de silenciar las voces que lo perseguían en su mente. Herodes gobernaba con terror. Sus cortesanos vivían en constante miedo de ser acusados de traición. Sus soldados obedecían sin cuestionar, sabiendo que la desobediencia significaba la muerte. El palacio era un lugar de lujo, pero también una prisión de miedo. A la ironía, era cruel. El hombre que había levantado templos para reconciliarse con su pueblo, ahora era recordado como el verdugo de los inocentes. Su grandeza arquitectónica quedaba eclipsada por la sangre que manchaba sus manos. Roma, aunque lo mantenía en el trono, lo veía con desconfianza. Para los emperadores, Herodes era útil, pero también peligroso. Su crueldad podía mantener la paz, pero también podía encender rebeliones. Era un rey que gobernaba con miedo, y el miedo es un arma que tarde o temprano se vuelve contra quien la empuña. Así se consolidó la imagen de Herodes como tirano. No solo un constructor, sino un asesino. No solo un rey, sino un hombre que había intentado desafiar al cielo mismo. La sangre de los inocentes se convirtió en símbolo de su reinado, y su paranoia en la semilla de su caída. El grande había alcanzado la cima, pero cada crimen lo acercaba más al abismo, porque ningún muro, ningún templo podía ocultar la verdad. Herodes era un hombre que gobernaba con miedo, y el miedo lo estaba devorando desde dentro. Herodes había derramado sangre en su propia casa y en las calles de Belén. El eco de sus crímenes resonaba en cada rincón de Judea. El pueblo lo miraba con odio. Los sacerdotes lo despreciaban, y hasta sus cortesanos temblaban al pronunciar su nombre. El grande había construido templos y ciudades, pero lo que realmente sostenía su trono no eran las piedras, sino el miedo. El miedo era su arma más poderosa. Herodes lo entendía mejor que nadie. El amor se gana con justicia, pero el respeto se impone con terror. Así, cada decreto suyo llevaba la amenaza de la espada. Cada mirada suya era un juicio silencioso. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los más cercanos. Los rumores de conspiraciones lo atormentaban. Veía enemigos en cada esquina, traiciones en cada gesto. Su paranoia lo llevó a crear una red de espías y delatores que recorrían las calles de Jerusalén. Nadie podía hablar libremente. Cada palabra podía ser repetida en los oídos del rey, y cada palabra podía costar la vida. Los sacerdotes, guardianes de la tradición, lo odiaban por ser un idumeo, un extranjero que había usurpado el trono de David. Herodes respondía con violencia. Los que se atrevían a cuestionar su legitimidad eran ejecutados o silenciados. El templo que había reconstruido con magnificencia se convirtió en un escenario de hipocresía. Un lugar de fe levantado por un tirano que no creía en nada más que en su propio poder. El pueblo vivía bajo un régimen de terror. Los impuestos eran desmedidos, las cargas insoportables. Los campesinos trabajaban no para alimentar a sus familias,
sino para sostener las obras colosales del rey. Cada piedra de sus palacios era un recordatorio de la explotación. Cada fortaleza era un símbolo de opresión. Herodes gobernaba con la espada, pero también con la astucia. Sabía que no podía confiar en nadie, así que jugaba con las rivalidades internas. Dividía a sus consejeros, enfrentaba a sus generales y mantenía a todos bajo su control. Nadie podía unirse contra él, porque todos estaban demasiado ocupados protegiéndose de su ira. Roma lo observaba con pragmatismo. Para los emperadores, Herodes era un aliado útil. Mantenía la paz en una tierra difícil, sofocaba rebeliones y aseguraba tributos. Pero incluso Roma sabía que su reinado estaba sostenido por el miedo, y que el miedo es un fuego que consume tanto a los gobernados como al gobernante. En los palacios de Jerusalén, el lujo contrastaba con la tensión. Banquetes, música y frescos adornaban las salas, pero detrás de cada sonrisa había un temblor. Los invitados sabían que una palabra equivocada podía sellar su destino. Herodes disfrutaba de ese poder, el poder de decidir la vida y la muerte con un gesto. El miedo no solo dominaba a su pueblo, sino también a él mismo. Herodes vivía rodeado de guardias, protegido por muros, encerrado en fortalezas. El hombre que había levantado ciudades para demostrar su grandeza, ahora se escondía en ellas como un prisionero. El zorro que había escalado hasta la cima, ahora estaba atrapado en su propia madriguera. El reino del miedo era un reino vacío. No había amor, no había confianza, solo silencio y sospecha. El pueblo obedecía porque temía, no porque respetaba. Los sacerdotes cumplían porque no tenían opción. Los cortesanos servían porque sabían que la alternativa era la muerte. Herodes había intentado matar al Mesías, pero lo que realmente había matado era la esperanza de su pueblo. Judea vivía bajo una sombra oscura, una sombra que se extendía desde el palacio hasta las aldeas más lejanas. El grande había construido un imperio de piedra, pero lo que realmente sostenía su trono era un imperio de miedo. Y el miedo, como toda arma, tiene un precio, porque el terror que se impone al pueblo también se impone al corazón del tirano. Herodes no dormía tranquilo. Sus noches estaban llenas de pesadillas, sus días llenos de sospechas. El rey que había intentado desafiar a Dios ahora vivía esclavo de sus propios fantasmas. Así se consolidó el reino del miedo en un trono sostenido por terror, un pueblo sometido por la espada y un rey atrapado en su propia paranoia. El grande había alcanzado la cima, pero la cima estaba hecha de silencio y sangre, y pronto ese silencio se rompería con un hedor insoportable, el castigo que vendría desde su propio cuerpo. El reino del miedo había sostenido a Herodes durante décadas, pero ningún ejército, ninguna fortaleza podía protegerlo de la traición más íntima en la de su propio cuerpo. El rey que había intentado desafiar a Dios, que había levantado templos y asesinado inocentes, comenzó a pudrirse en vida. Su carne se convirtió en el escenario de un castigo que ni la espada ni el oro podían detener. Las crónicas antiguas, como las de Flavio Josefo, describen su enfermedad con detalle espantoso. Herodes sufría fiebre constante, dolores insoportables en el abdomen, úlceras internas que lo consumían desde dentro, pero lo más terrible era la gangrena que atacaba sus pies. La carne se descomponía, el hedor se extendía por los pasillos del palacio, y quienes se acercaban al rey debían soportar un olor tan fuerte que parecía anunciar la muerte antes de llegar. El grande, que había caminado sobre mármol y arena, ahora apenas podía moverse. Sus pies, símbolo de poder, se convirtieron en carne muerta. El hombre que había recorrido Judea con la fuerza de Roma, ahora estaba atrapado en su lecho, prisionero de un cuerpo que se deshacía. Los médicos intentaron todo: baños de aceite, ungüentos, remedios extraños. Algunos relatos cuentan que incluso se recurrió a tratamientos crueles, como envolverlo en paños empapados en sustancias ardientes para purificar la carne, pero nada funcionaba. El hedor era más fuerte que cualquier remedio, y la putrefacción avanzaba como un ejército invisible. El palacio se convirtió en un lugar de horror. Los cortesanos murmuraban que el olor del rey podía sentirse a distancia, como si su corrupción espiritual se hubiera transformado en corrupción física. El pueblo, al escuchar de su enfermedad, lo interpretaba como un castigo divino. El tirano que había intentado matar al Mesías ahora era devorado por gusanos, consumido por su propia carne. Herodes, en su desesperación, buscó alivio en la violencia. Ordenó ejecuciones incluso en sus últimos días, como si la sangre ajena pudiera detener la suya. Mandó matar a jóvenes rebeldes, castigó a quienes lo criticaban, y hasta planeó que, al morir, se ejecutara a notables de Judea
para que el pueblo llorara su muerte. Quería que su final fuera recordado con luto, aunque fuera impuesto por la espada. Pero ni el miedo ni la sangre podían ocultar la verdad. El rey estaba pudriéndose. Sus pies eran el símbolo más claro. El hombre que había caminado con arrogancia ahora no podía dar un paso sin dolor. El hedor que emanaba de su cuerpo era tan fuerte que parecía llenar las calles, como si el aire mismo quisiera expulsarlo de la tierra. La enfermedad no solo destruyó su cuerpo, sino también su espíritu. Herodes, que había sido astuto como un zorro, ahora era un hombre quebrado, atrapado en la desesperación. Sus noches estaban llenas de gritos, sus días de sufrimiento. El rey que había intentado desafiar al cielo ahora rogaba por un alivio que nunca llegaba. El pueblo veía en su agonía una justicia divina. El hombre que había asesinado inocentes ahora era devorado por la podredumbre. El rey que había levantado templos ahora era incapaz de entrar en ellos sin que su hedor contaminara el aire. El grande se había convertido en un espectáculo de horror, un recordatorio de que ningún poder humano puede escapar del juicio eterno. Así, el cuerpo de Herodes se convirtió en su castigo. No fue un ejército el que lo derrotó, ni una rebelión, ni una traición. Fue su propia carne, pudriéndose desde dentro, anunciando que el reinado del miedo había llegado a su fin. El hedor de sus pies era más fuerte que sus palacios, más duradero que sus templos. Era el símbolo de su caída, la prueba de que la grandeza construida sobre sangre y terror siempre termina en corrupción. El hedor de Herodes ya no era un rumor, era una realidad insoportable que impregnaba los muros de su palacio en Jericó. El rey que había intentado desafiar al cielo, que había levantado templos y asesinado inocentes, ahora yacía consumido por la podredumbre. Sus pies, símbolo de poder, eran ahora carne muerta, y cada respiración era un recordatorio de que la grandeza humana no puede escapar del juicio divino. Los médicos, desesperados, intentaban tratamientos cada vez más crueles: baños de aceite, ungüentos ardientes, envolturas con paños empapados en sustancias corrosivas. Algunos relatos cuentan que incluso se recurrió a remedios que parecían tortura más que medicina, pero nada funcionaba. El cuerpo del rey se deshacía, y el hedor era tan fuerte que quienes lo atendían apenas podían soportar su cercanía. Herodes, en su agonía, no perdió su crueldad. Ordenó ejecuciones incluso en sus últimos días, como si la sangre ajena pudiera detener la suya. Mandó matar a jóvenes rebeldes, castigó a quienes lo criticaban, y hasta planeó un acto macabro en que al morir se ejecutara a notables de Judea para que el pueblo llorara su muerte. Quería que su final fuera recordado con luto, aunque ese luto fuera impuesto por la espada. Pero el destino fue más fuerte que sus planes. Cuando finalmente murió en el año 4 a.C., sus órdenes fueron desobedecidas. El pueblo no lloró, celebró. La muerte del tirano fue vista como liberación, y su hedor como símbolo de justicia. El grande había caído, no por un ejército, no por una rebelión, sino por la corrupción de su propia carne. Su cuerpo fue enterrado en el Herodión, la fortaleza y palacio que él mismo había construido como tumba gloriosa. Quiso que su descanso eterno estuviera rodeado de piedra y magnificencia, como si la arquitectura pudiera ocultar la podredumbre. Pero la memoria del pueblo no se enterró con él. Para ellos, Herodes no era un rey glorioso, sino un tirano que había intentado matar al Mesías y que había terminado pudriéndose en vida. Roma, pragmática como siempre, simplemente pasó la página. Para el imperio, Herodes había sido útil mientras vivió, y su muerte solo significaba la necesidad de reorganizar el poder en Judea. Pero para la tradición judeocristiana, su muerte fue más que un hecho político. Fue un castigo divino, un ejemplo eterno de que ningún hombre puede desafiar al cielo sin pagar el precio. El legado de Herodes es una paradoja. Por un lado, sus obras arquitectónicas sobrevivieron siglos: el templo de Jerusalén, las fortalezas, las ciudades. Su nombre quedó grabado en la historia como constructor. Pero por otro lado, su memoria quedó marcada por la sangre y el hedor. El grande fue recordado no por su magnificencia, sino por su crueldad y su muerte grotesca. La historia lo convirtió en leyenda: el rey que intentó matar a Jesús, el tirano que ejecutó a su esposa y a sus hijos, el hombre que gobernó con miedo, terminó pudriéndose en vida. Su cuerpo se convirtió en símbolo de su corrupción, y su muerte en advertencia eterna. Así cayó Herodes el Grande, un rey que quiso ser eterno, pero cuyo final fue tan asqueroso como su ambición. Su vida fue un ascenso marcado por astucia y sangre, y su muerte una caída marcada por hedor y podredumbre. El zorro que había escalado hasta la cima terminó atrapado en su propia madriguera, devorado
por su propia carne. El pueblo lo recordaba con odio, los cristianos con desprecio y la historia con horror. Ningún muro, ningún templo pudo protegerlo del juicio eterno. Herodes el Grande se convirtió en ejemplo de que la grandeza construida sobre sangre siempre termina en corrupción, y que el poder humano, por más fuerte que parezca, nunca puede escapar de la justicia divina.